¿Recuerdas a Raymond, el genio de los números de la película Rain Man, o al increíble Dr. Murphy salvando vidas con su privilegiada capacidad en The Good Doctor? ¿Y qué me dices de Sheldon Cooper con sus teorías y rarezas en The Big Bang Theory, o la fascinantemente de Spencer Rafe desentrañando misterios con su memoria fotográfica en Mentes Criminales? Estos personajes sin duda nos han tenido pegados a la pantalla durante años, situándonos también en ese terreno de arenas movedizas que representa la separación entre lo creíble y lo extraordinario. Pero, ¿y si te digo que la realidad supera la ficción? Que ahí fuera, en nuestro mundo, caminan personas con habilidades tan asombrosas que podrían fácilmente ser el guión de la próxima gran serie. Aprender un idioma en una semana, memorizar las páginas de más de 10.000 libros, recitar más de 20.000 dígitos del número pi, ¿crees que es posible? Pues aunque parezca mentira, hay personas que son capaces de ello y de muchas otras cosas extraordinarias. Son personas que tienen algo en común. Por un lado, un tipo de lesión cerebral o, por ejemplo, trastorno de autismo que les impide desarrollar algunas tareas básicas con normalidad. Y que en cambio han desarrollado otros talentos excepcionales. A esta condición se la conoce como síndrome de Savant o síndrome del sabio y representa un buen ejemplo de cuánto nos queda por descubrir en ese todavía gran desconocido que es el cerebro humano. Hoy vamos a abrir esa puerta, vamos a adentrarnos en historias reales de esas mentes extraordinarias que viven entre nosotros y sobre todo a tratar de entender cómo es posible que esto ocurra. Hoy, en Mitos y Mentes, 5 mentes prodigiosas y el fascinante síndrome de Savant. El síndrome de Savant es el nombre de una condición muy poco común en el que una persona que cuenta con una discapacidad intelectual importante o trastorno del espectro del autismo muestra una espectacular habilidad mental hacia un ámbito muy específico. Lo que suelen tener en común estas mentes prodigiosas es que cuentan con una memoria asombrosa. En los casos registrados, estas altas capacidades se agrupan en 4 categorías principales: música, arte, matemáticas y habilidades extraordinarias de percepción y representación del espacio tridimensional. No está demostrada su relación directa con el cociente intelectual ni tampoco con el autismo. Es verdad que la mayor parte de quienes cuentan con el síndrome del sabio manifiestan un cociente intelectual de entre 50 y 70, pero también se han dado algunos casos en personas con 120 puntos. A pesar de que durante muchos años se le vinculó con el autismo, se calcula que solo el 10% puede presentar este síndrome. En el caso de personas con daño cerebral o discapacidad intelectual, se manifiesta en 1 de cada 2.000 individuos. Es razonable interpretar que este tipo de personas con habilidades excepcionales ha existido siempre. Sin embargo, los 2 primeros casos documentados del síndrome de Savant datan del siglo XVIII. El Dr. Moritz en 1783 y Benjamin Rush en 1789 describieron a 2 personas con grandes habilidades para el cálculo. 100 años después, el Dr. Landon Down, más conocido por haber dado nombre al síndrome de Down, presentó 10 casos más con minucioso detalle en los que había un sorprendente contraste de superioridad y discapacidad en la misma persona. Entre esos casos había personas, por ejemplo, capaces de armar modelos detallados de barcos sin necesitar planos o de recordar cada palabra de una ópera después de verla solo una vez. Algunas incluso podían recordar libros enteros como la historia del Imperio Romano, y hay quienes podían hacer cálculos matemáticos enormemente complejos en su cabeza a una velocidad de vértigo. Desde que se diagnosticaron los primeros casos, los científicos no han parado de formularse la gran pregunta: ¿por qué sucede todo esto? La realidad es que todavía no se conoce con exactitud el origen del síndrome del sabio y, sobre todo, la comunidad científica aún no ha podido responder a la pregunta de por qué unas personas con lesiones cerebrales o trastornos lo tienen y otras no. Una de las teorías más extendidas sí sugiere que la mayoría de los que sufren este síndrome tiene alteraciones en el hemisferio izquierdo. Dicho de otro modo, cuando ese hemisferio izquierdo no funciona bien, el derecho lo compensa, desarrollando nuevas habilidades. Por ejemplo, si hay una lesión o un desarrollo atípico en las partes del cerebro encargadas de la comunicación y las habilidades sociales, como se ve en algunos casos de autismo, otras áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la música, el arte o las matemáticas pueden desarrollarse más de lo normal. Sabemos que eso ocurre también con los sentidos. Por ejemplo, las personas ciegas desarrollan mucho más el oído. Pues esto sería lo mismo, pero con el cerebro. Cada caso puede tener sus propias particularidades e incluso se sabe que hay personas que lo desarrollan desde el nacimiento y otras que lo adquieren después de sufrir una lesión cerebral. También que afecta más a los hombres que a las mujeres. En cualquier caso, hablamos de situaciones excepcionales en cuanto al número de personas a las que se les ha detectado el llamado síndrome del sabio. No existe una estadística como tal, pero algunos estudios estiman que hay alrededor de un centenar de sabios con habilidades realmente extraordinarias entre toda la población mundial. Conozcamos a 5 de ellos.
Kim Peek, el verdadero Rain Man. Es muy probable que no hayas oído nunca hablar de Kim Peek, pero su historia inspiró la conocida película de Rain Man, protagonizada por un excepcional Dustin Hoffman, que recibió el Oscar por su interpretación en 1988. Por ello, este es uno de los casos de savants más famosos. Kim Peek, fallecido en 2009, nació con un daño cerebral severo que le impidió disponer de las habilidades motoras comunes para caminar de un modo adecuado o, por ejemplo, abrocharse la camisa o atarse los cordones de los zapatos. Pero a pesar de su discapacidad, que también le hacía tener problemas en diferentes áreas intelectuales, era capaz de leer cualquier texto a una gran velocidad y de recordar todo lo que había leído con una precisión milimétrica. Se calculó que podía leer 2 páginas en 10 segundos, ya que usaba el ojo izquierdo para leer la página izquierda, mientras que con el ojo derecho leía la página derecha. La habilidad de Kim Peek era recordarlo todo, desde lo que escuchaba en sus canciones favoritas hasta cualquier frase de todos y cada uno de los libros que pasaron por sus manos. Leslie Lemke, un prodigio al piano. Leslie Lemke nació prematuramente en Milwaukee, Wisconsin, en 1952. Al nacer fue diagnosticado con glaucoma, parálisis cerebral y daño cerebral severo. Los médicos, que no disponían de los avances de hoy, se vieron obligados a extirparle los ojos. Su madre biológica no lo soportó y lo dio en adopción. Y fue May Lemke, una enfermera, quien lo adoptó cuando tenía 6 meses de edad. Leslie no pudo masticar por su cuenta hasta los 7 años. Durante todo ese tiempo no producía sonidos ni movimientos. Tenía 15 cuando aprendió a caminar. Sin embargo, todo cambió cuando tenía 16 años y May encontró a Leslie tocando en el piano el concierto número 1 de Tchaikovsky en mitad de la noche. En las siguientes semanas descubrieron que podía reproducir una pieza musical de cualquier duración sin problemas después de escucharla una sola vez. Su madre adoptiva le animó a desarrollar su extraordinario talento musical y desde 1980 Leslie dio regularmente conciertos en giras por Estados Unidos, Escandinavia o Japón. Incluso hoy en día Leslie todavía puede reproducir y cantar casi cualquier canción que se le presente como un desafío. Stephen Wiltshire, la cámara humana. Stephen Wiltshire, también conocido como la cámara humana, tiene una historia que va más allá de su diagnóstico temprano de autismo y sus habilidades artísticas. Es todo un ejemplo de perseverancia, pasión y una conexión profunda con el mundo a través del arte. Nacido en Londres en 1974, Stephen descubrió su amor por el dibujo en la infancia, que se convirtió en su principal medio de comunicación antes de poder pronunciar una sola palabra. Lo que hace que Stephen sea verdaderamente extraordinario es su habilidad para observar detenidamente una vista panorámica de una ciudad por un corto espacio de tiempo y luego recrearla con una precisión y detalle asombrosos en grandes lienzos. Su memoria visual para los detalles de la arquitectura es tan precisa que sus obras a menudo son comparadas con fotografías. A lo largo de los años, Stephen ha viajado a numerosas ciudades alrededor del mundo, capturando su esencia en papel con solo su memoria y sus rotuladores. Una de sus obras más impresionantes es un panorama detallado de 4 metros de la ciudad de Nueva York que dibujó completamente de memoria después de un breve recorrido en helicóptero. La dedicación de Stephen a su arte y su capacidad para superar las barreras comunicativas y sociales asociadas con el autismo han hecho de su historia una fuente de inspiración. Sus exposiciones atraen a multitudes de todo el mundo, celebrando no solo su extraordinaria habilidad, sino también el poder del arte como forma de conexión y expresión. Ellen Boudreau, la mujer murciélago. Ellen Boudreau también posee una extraordinaria memoria musical para interpretar piezas al piano que solo necesita escuchar una vez. Ellen nació prematura en 1957 y desarrolló ceguera total a los 4 meses. Sin embargo, comenzó a exhibir otras habilidades notables a los 6 meses cuando su hermana mayor notó que estaba cantando. En realidad, estaba tarareando la melodía que sonaba en su cuna. No aprendió a caminar hasta los 4 años y fue en ese momento cuando sus padres notaron que tenía un sentido espacial impresionante para una niña ciega. Tanto es así que podía señalar la ubicación exacta de los objetos frente a ella, como cercas, paredes o edificios que estaban a una distancia aproximadamente de 2 metros de ella. A lo largo de su infancia desarrolló una forma de radar similar a la de los murciélagos, que consistía en emitir pequeños ruidos que le permitían tener un muy buen sentido de orientación y caminar sin problemas. Su padre comprobó de hecho que podía caminar en bosques espesos sin chocar con un solo árbol. Otra de las cualidades excepcionales de Ellen reside en que su mente es un reloj digital extremadamente preciso. Sabe la hora y los minutos exactos en cualquier momento del día, sin haber visto nunca un reloj. Actualmente, Ellen toca música con su banda The Die Makers, donde es la solista principal. Daniel Tammet, el poeta matemático.
Hay una gran diferencia entre Daniel Tammet y todas las demás personas con síndrome de Savant del mundo. Daniel puede decirte qué hace, pero también cómo lo hace, y eso lo convierte en un fenómeno extraordinario para los científicos que intentan comprender mejor lo que ocurre en su cerebro. A sus 45 años, Tammet se ha convertido en un famoso escritor con síndrome del sabio y síndrome de Asperger, asociados a una capacidad extraordinaria de realizar cálculos matemáticos complejos y a una asombrosa habilidad para aprender idiomas. Imagínese a una persona que ve los números no solo como cifras, sino como un caleidoscopio de colores, formas y texturas. Esa es su realidad diaria. Con una facilidad pasmosa, Daniel puede sumergirse en las profundidades de los cálculos matemáticos más complejos, navegando por ellos como si fueran las aguas de un río conocido. Todos recordamos el número pi, esa constante matemática que la mayoría memorizamos hasta el tercer decimal. 3, 14, 16. Daniel recitó hasta más de 22.000 dígitos en una maratón de 5 horas que dejó al mundo boquiabierto. Ahora pensemos en el desafío de aprender un nuevo idioma. Para la mayoría es una tarea que requiere meses y no años de estudio. Daniel, en cambio, abraza nuevos idiomas con una velocidad de vértigo. Aprendió, por ejemplo, el islandés, uno de los idiomas más complicados para los angloparlantes, en solo una semana. Lo dominó al grado de sostener una entrevista en televisión nacional, desplegando una fluidez que desafía toda lógica. Pero quizás lo más extraordinario de Daniel no son solo sus habilidades sobrehumanas, es su capacidad de invitarnos a su mundo explicándonos cómo ve, siente y entiende el universo. No solo es un savant, es un poeta del mundo cuantitativo, un recordatorio viviente de las infinitas posibilidades del cerebro humano. Epílogo. Antiguamente se pensaba, por ejemplo, que el autismo era una condición irreversible, que si nacías falto de habilidades sociales, vivirías toda la vida con esa carencia. Hoy sabemos que eso es totalmente falso y que el cerebro cambia constantemente a lo largo de toda la vida. Las 5 historias que hoy hemos conocido nos llevan a mirar de otra manera lo que solemos llamar habitualmente discapacidad. Y más allá de que en estos casos, es verdad, poseen habilidades extraordinarias, lo que en realidad nos dicen es que más que hablar de lo que no se puede hacer, estas vidas extraordinarias nos muestran todo lo que sí es posible. Nos hacen pensar que tal vez todos tenemos algo especial, solo que a veces necesitamos el entorno y los recursos adecuados para que ese algo brille con luz propia. En vez de quedarnos solo con lo que nos diferencia, estas historias nos invitan a celebrar lo que cada uno puede aportar. Representan en definitiva una poderosa llamada a ver más allá de las etiquetas y a valorar a las personas por todo lo que son, incluyendo sus desafíos. Recordemos que en el fondo todos buscamos lo mismo: entender el mundo a nuestro alrededor y encontrar nuestro lugar en él. Y eso, amigos, es algo que nos une mucho más de lo que nos separa. Y ahora, si lo deseas, te invito a conocer la historia de 7 mujeres científicas también con una mente privilegiada y que la historia, sin embargo, quiso borrar. Gracias por estar ahí y hasta la próxima historia que merece ser contada.